Muy buenos días a todas las personas que ya están conectados, 262 asistentes en vivo. Algunos usuarios ya nos están saludando a través del chat. Milena Galindo, Marcela T, Jesús Rodríguez, buenos días, muchas gracias por participar. Bienvenidos a este segundo día de la Semana de Desarrollo Institucional 2020, Tu Visión nos inspira. Hoy con un taller preparado desde la Dirección de Evaluación alrededor de cómo interpretar los resultados de las pruebas. Vamos a dar unos 2 minuticos para que todos los profes se nos conecten. 300 asistentes en vivo. Benjamín Mora Lozano, buenos días. Daisy Parra, buenos días. Daniel Pardo, buenos días, del Colegio Nuevo Horizonte en la localidad de Usaquén. Muchas gracias al Colegio Nuevo Horizonte, muy juicioso siempre participando en estos talleres. Sandra Martínez, buenos días. Estela Gil, Alberto Montalvo, muy buenos días, muchas gracias por participar. Ya los diferidos del taller de ayer se encuentran disponibles por si se quiere, si se perdieron alguno de los talleres de ayer ya los pueden ver, están vinculados en el sitio. Luis C. Betancourt, buenos días. Mónica Martínez del Colegio Morisco, buenos días. Sandra Marín nos pregunta cuál es el taller que se llevará a cabo. Hoy es un taller desde la Dirección de Evaluación alrededor de cómo interpretar los resultados. Bienvenida. Iván Aguirre, Claudia Vargas. Muchas gracias por su participación, por su gran acogida. Ya casi somos 400 asistentes conectados. En unos minutos les vamos a compartir el enlace para que diligencien la asistencia. Para los profes que ya nos están preguntando por el mismo, ahora lo vamos a compartir. Del Colegio Tomás Rueda Vargas, del Colegio La Merced, bienvenidos. Colegio Arborizadora Alta, bienvenido. Del Colegio Rafael Núñez, Colegio Palestina. Del Manuel de Socorro. Colegio Vistabella, buenos días, buenos días. Vamos a estar muy atentos al chat. Ya casi somos 500 asistentes, 8:05 de la mañana, entonces ya les voy a presentar a Cristian Camilo, que es la persona que hoy va a dar el taller de la Dirección de Evaluación. Entonces te presento, Cristian, muy buenos días, ya casi tenemos 500 asistentes en vivo. Buenos días, Jaime, buenos días también a todos los asistentes a este evento. Les doy la bienvenida a nombre de la Dirección de Evaluación. Estamos muy felices de poder contar con su asistencia y esperamos que el evento pueda servirles para mejorar todas las prácticas pedagógicas que se desarrollan dentro de sus colegios, dentro de sus aulas de clase. Entonces, pues para que vayamos calentando motores, porfa, Jenny nos va a colaborar con la presentación. Entonces, Jenny, por favor, avancemos a la siguiente diapositiva. Vale, gracias. No sé si podemos, gracias. Mientras que se terminan de vincular las últimas personas que están ingresando en este momento, los quiero invitar entonces a que hagamos una reflexión y contestemos ese par de preguntas que están ahí en la pantalla. La primera es, ¿cómo utilizan normalmente dentro de sus colegios, dentro de sus aulas, los resultados de las pruebas a ver, en particular, los niveles de desempeño que entregan estas pruebas? Y de manera un poco más específica, ¿cómo utilizan esos resultados en esta situación por la que estamos pasando en este momento, en esta coyuntura, en esta nueva normalidad?
en donde es tan importante priorizar algunas competencias y algunos contenidos sobre otros durante la estrategia Aprende en Casa. Entonces quisiéramos, por favor, que vayan utilizando el espacio que tienen en el chat para responder esas dos preguntas. Y ya muy brevemente estaremos entonces recogiendo sus contribuciones. Por favor, a las personas que se están vinculando en este momento, muchas gracias, bienvenidos. Por favor, vamos a utilizar el espacio del chat en este momento para responder esas dos preguntas que aparecen allí. La primera es, ¿cómo utilizan normalmente ustedes los resultados de las pruebas saber, en particular los niveles de desempeño dentro de su planeación de clase? Y la segunda es, en esta situación de coyuntura por la que estamos pasando, ¿cómo han utilizado esos resultados de las evaluaciones externas para priorizar competencias o contenidos que pueden desarrollar pues, desde esta nueva normalidad por la que estamos viviendo? Bueno, algunos docentes ya nos responden sus preguntas. En la presencialidad los usamos para plantear acciones de mejoramiento. Nos dicen que desde un colegio no se utilizan los resultados, que no las emplean, se priorizan para el desarrollo de habilidades lectoras, de pensamiento crítico. Los resultados de las pruebas se analizan, se identifican los desempeños bajos y se fortalecen desde el aula. Se miran las asignaturas donde los desempeños están bajos para poder implementar estrategias de mejoramiento. Los resultados se utilizan en esta etapa de contingencia para ajustar los planes de estudio. Vale, muy importante los aportes que estamos viendo en este chat. Entonces vamos a ir avanzando. Entonces, por favor, Jenny, pasemos a la siguiente diapositiva. Vale, entonces, antes de entrar en materia, pues ya que vamos a hablar de los resultados de las evaluaciones que están disponibles para toda la comunidad educativa, es importante entonces tener claro dónde podemos nosotros encontrar estos resultados. Al respecto, podemos contarles que hace un poco más de un par de semanas, desde la Dirección de Evaluación, se preparó pues todo un kit con material dirigido a cada uno de los colegios. Ese material incluye presentaciones, incluye una nota con indicaciones de cómo usar el material y en particular incluye para cada colegio una ficha donde están los resultados de todas las pruebas internacionales, nacionales y distritales que están disponibles para cada colegio, los resultados de la evaluación de docentes, hay información sobre el plan sectorial de educación, tenemos también la caracterización de los estudiantes de cada colegio, desde luego. Estos kits de los que les estoy hablando fueron enviados a los directores locales de educación para que ellos los hicieran llegar a los colegios. Entendemos que ya algunos colegios los están recibiendo y están ya comenzando a utilizar este material. Entonces, si aún no conocen este material, por favor, los invito entonces a que hablen con sus rectores. Las fichas en efecto están dirigidas a los rectores.
para que pues, puedan conocer un poco la información que allí se presenta. Si puedes, Jenny, avanzar a la siguiente diapositiva. Vale, ahí vemos un pantallazo que nos muestra algunos de los resultados que tenemos ahí. Tenemos tablas que me permiten comparar la información del colegio con la información de mi localidad, la información del sector, la información de la ciudad. Hay información sobre los niveles de desempeño, los puntajes promedio, etcétera, sobre, como decía, los distintos estudios que se han adelantado, tanto a nivel internacional, nacional como distrital. Entonces, es probable que algunos rectores todavía no hayan recibido la información de sus directores locales, entonces también los invitamos a que se comuniquen con ellos para obtener esta información y para que la involucren de manera muy activa dentro de su práctica educativa. Vale, volviendo un poco a las preguntas que teníamos planteadas al comienzo, sobre esa segunda pregunta, una persona nos decía que los resultados se utilizan en esta etapa de contingencia para ajustar los planes de estudio, que es algo muy, 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 muy importante en este momento, que podamos realmente, hemos hablado muchísimo de flexibilizar el proceso educativo, y como vamos a ver en unos momentos, la información que aparece en los niveles de desempeño puede ser un insumo muy importante para decidir precisamente en este momento qué contenidos puedo priorizar, cómo los puedo manejar, etcétera. Entonces, por favor, avancemos en la presentación, Jenny. Vale, gracias. Como decía hace un momento, en Bogotá se aplican básicamente 3 tipos de pruebas externas en los colegios. Por un lado tenemos las pruebas internacionales, por otro las pruebas nacionales y finalmente las pruebas distritales. Dentro de las pruebas internacionales, desde luego, la más destacada es PISA, prueba organizada y diseñada desde la OCDE, obviamente con estándares internacionales, y pues que tiene como gran propósito comparar los sistemas educativos de distintos países que deciden participar, pero más allá que eso, también busca dar cuenta de todos esos procesos que favorecen, que pueden contribuir a la formación y al buen desempeño de los estudiantes. De hecho, muchas veces los resultados sobre las pruebas PISA se enfocan bastante en el resultado numérico que se obtiene y otros elementos importantes como los niveles de desempeño, los factores asociados, no reciben tanta información, el público realmente no los utiliza mucho, entonces pues hoy vamos a hablar de uno de esos aspectos que es los niveles de desempeño, en particular sobre las pruebas nacionales que aplica el ICFES. El ICFES con las pruebas Saber permite, y su sistema de evaluación nacional, permiten hacer un rastreo precisamente de todas esas competencias, de todos esos aprendizajes en todos los niveles, o sea, desde tercero de primaria hasta la educación profesional de técnicos y tecnólogos, pasando desde luego por las pruebas de quinto, de noveno y de grado 11, la prueba de estado. Finalmente tenemos las pruebas distritales, pruebas que Bogotá diseña y aplica para dar cuenta de diferentes áreas que normalmente no son evaluadas, como las artes, por ejemplo, el clima escolar, el módulo de ciudadanía. Pero hoy en particular queremos enfocarnos en los resultados de las pruebas de matemáticas. Entonces nos vamos a concentrar en las pruebas de matemáticas de saber tercero, quinto, noveno y los resultados de las pruebas PISA. Entonces avancemos, por favor. Siguiente diapositiva. Vale. Como me mencioné hace un momento, las pruebas nacionales saber tercero, quinto, noveno y 11 evalúan las competencias de los estudiantes tanto de la básica y media y están hechas con base en los estándares básicos de competencias del ministerio. Avancemos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias.
Estas pruebas evalúan distintas áreas en distintos ciclos. Entonces, en tercero, quinto y en noveno se evalúan de manera constante tanto las áreas de lenguaje como la de matemáticas. Ya en quinto y en noveno aparecen las ciencias naturales, en algún momento también se aplicó competencias ciudadanas, y en 11 tenemos 5 áreas. Tenemos entonces lenguaje, que en realidad en 11 se denomina lectura crítica, tenemos el área de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y competencias ciudadanas en una sola prueba, y finalmente el área de inglés. Estas pruebas entonces están elaboradas con base en los referentes de calidad que nos da el ministerio, todos esos conocimientos, todos esos procesos cognitivos, esas habilidades y demás que están establecidos en esos estándares. Y con base en las pruebas se elaboran pues distintos tipos de resultados. Por favor, avancemos a la siguiente diapositiva, Jenny. Entonces, al igual que en las pruebas PISA que veremos más adelante, en estas pruebas nacionales se obtienen dos grandes resultados. Por un lado, tenemos el puntaje promedio. Ese puntaje promedio es un número y ese número varía dependiendo de qué prueba esté siendo considerada. Por ejemplo, en las pruebas saber tercero, quinto y noveno, ese puntaje promedio oscila entre 100 y 500 puntos. Mientras que para las pruebas saber 11, esos puntajes promedio van de 0 a 100. Ese puntaje promedio es útil en la medida en la que me permite rastrear a lo largo del tiempo, ver si estoy siguiendo una trayectoria ascendente en el desempeño de los estudiantes de la institución. No solamente es útil, desde luego, para las instituciones, sino también para los entes territoriales que deben encargarse de la planeación, que deben encargarse de pues, implementar políticas que garanticen, en efecto, una mejora de la educación y del rendimiento de los estudiantes. Por otra parte, sin embargo, quizá como lo más interesante, lo más importante para los docentes de aula, algo en lo que esperamos se pueda sacar un mayor provecho, son los niveles de desempeño. Ese es otro resultado que se obtiene de estas pruebas nacionales, tanto las pruebas de tercero, quinto, noveno, como las pruebas de 11. Estos niveles de desempeño son descripciones cualitativas que permiten comprender el significado de ese número, de ese resultado numérico, en términos de las habilidades, de los conocimientos, de las competencias, de esas destrezas y habilidades que tienen los estudiantes de la institución. Estos niveles de desempeño para las pruebas de tercero, quinto y noveno están divididos en insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado. Entonces tenemos esos 4 niveles de desempeño. En Saber 11 la prueba es un poco diferente. Entonces, para las áreas de lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, sociales y ciudadanas y la prueba de inglés, tenemos una pequeña diferencia. Entonces, mientras que para la prueba de inglés los resultados están alineados con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y entonces tenemos resultados como A-, A1, A2, B1 y B+. Para las demás áreas tenemos simplemente nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. ¿Qué es lo importante de estos niveles de desempeño y por qué estamos haciendo tanto énfasis en estos niveles de desempeño en este espacio? Estos niveles de desempeño permiten analizar los aprendizajes que los estudiantes han alcanzado y establecer diferencias entre el estado en el cual se encuentran en un momento dado y el paso siguiente que deben dar, aquellos desempeños sobre los que deben mejorar. En ese orden de ideas, entonces, permiten orientar la definición de metas específicas o, en algunos casos, diferenciadoras. Buscar la forma, entonces, en que debo avanzar para poder consolidar y mejorar esos aprendizajes de los estudiantes. Finalmente, entonces, el objetivo de estos niveles de desempeño no es simplemente tener una distribución en porcentajes que tampoco aporta mucho más que lo que podía darme el puntaje promedio, sino
tener también ese plus de entender realmente lo que los estudiantes han aprendido, cuáles son sus deficiencias y poder establecer rutas que permitan a los estudiantes progresar en su formación. Entonces, avancemos a la siguiente diapositiva, por favor. Vale, entonces, como dije hace un momento, nos vamos a concentrar en los resultados de matemáticas. Y para calentar motores, los invito a que consideremos ese ejemplo de una pregunta de una de las pruebas que se aplican en las pruebas saber. Entonces, en el lado izquierdo, en ese recuadro, tenemos un ejemplo. Los invito, por favor, entonces, a que lo lean. Y sobre esa pregunta que tenemos ahí, sobre ese ítem, tenemos algunas preguntas guía. Entonces, la primera que me gustaría que por favor utilizaran el espacio que tienen ahí en el chat para responder es ¿qué necesito hacer para responder la pregunta? Entonces, los invito a que leamos esa pregunta, ese ítem que está ahí en el recuadro izquierdo, y luego nos preguntemos, bueno, yo, ¿cómo respondo esta pregunta? ¿Qué estoy haciendo para responder esta pregunta? Paso a paso, ¿cómo comienzo yo a contestar esta pregunta? Y cómo llego yo a la respuesta, cuáles fueron todos esos procesos cognitivos que hice para poder llegar a la respuesta. Y teniendo en cuenta, pues, cuáles son esos procesos cognitivos que estamos realizando, los invito también a considerar esa segunda pregunta que está ahí, la pregunta 4. ¿Estudiantes de qué grado podrían responder correctamente esta pregunta? Entonces, por favor, los invito a que lean esa pregunta que está ahí en la izquierda. Piensen un momento en esas preguntas orientadoras que tenemos en la pantalla y por favor compartan sus respuestas en el chat. Ahora, como yo decía hace un momento, pues el ejercicio el día de hoy se va a centrar en el área de matemáticas, básicamente porque realmente el tiempo no nos da para cubrir todas las áreas. Pero algo muy importante a tener en cuenta es que este ejercicio que estamos haciendo es replicable desde las diferentes áreas. Así como vamos a mirar hoy ejemplos de preguntas de matemáticas y vamos a mirar los niveles de desempeño, la distribución de esos niveles de desempeño a nivel de la ciudad, utilizando como insumo esa ficha que yo mencionaba al comienzo, ustedes pueden también hacer un ejercicio de ver cómo está cada una de sus instituciones, dónde están sus fortalezas, dónde están esas áreas que deben mejorarse, que deben fortalecerse, y pues utilizar todos los insumos que están disponibles. Desde el ICFES hay una gran cantidad de ejemplos de preguntas desde hace muchísimos años, desde las pruebas saber tercero, quinto, noveno, con las que se puede hacer un ejercicio muy similar como el que estamos haciendo ahora. Este ejercicio, desde luego, permite, por un lado, sí, familiarizarnos con lo que se evalúa en estas pruebas, las pruebas saber tercero, quinto, noveno, pero también nos permite como nos contribuye en la medida en la que nos hacemos preguntas de este tipo. ¿Qué se está evaluando con esta pregunta? ¿Cómo puedo yo mejorar el desempeño de mis estudiantes cuando se enfrentan a estas situaciones desde el aula? Entonces, para ir redondeando un poco, pues voy a leer entonces la pregunta que está ahí, que está en el recuadro izquierdo. Entonces, este ejemplo dice: sobre algunos productos del supermercado se pegan adhesivos como los siguientes. Entonces tenemos 4 tipos de adhesivo y cada adhesivo significa algo distinto. Entonces el primero, que tiene una X, significa descuento de 2,000 pesos. El segundo, que es un adhesivo gris, significa descuento de 1,000 pesos. El tercero significa descuento de 500 pesos. Y el último, en blanco, significa descuento de 200 pesos. Luego la pregunta continúa. En el supermercado,
este producto, y vemos una caja de cereal que tiene un adhesivo gris, tiene un descuento de A, 2.000 pesos, B, 1.000 pesos, C, 500 pesos, D, 200 pesos. Entonces, miremos algunas de las preguntas, de las respuestas que ustedes están dando a las preguntas que tenemos planteadas ahí. Veo que algunas personas mencionan la comprensión lectora, muy, muy importante. Realmente la comprensión lectora es fundamental en todas las áreas de la vida y en especial en las pruebas es muy difícil separar ese componente lector, esa habilidad para leer de manera comprensiva de lo que se está evaluando. Vemos que muchas personas nos están diciendo que esta pregunta de pronto se puede responder entre grados tercero y quinto. Mencionan la importancia de entender el significado del símbolo, que hay que observar muy bien la caja de cereal, identificar ahí pues precisamente ese adhesivo que se está dando. Mencionan también la importancia de leer con cuidado, de observar las imágenes, relacionar, asociar y responder. Muchas personas nos están diciendo que es una pregunta como para niños de tercero. Entonces, en efecto, les puedo anticipar que la pregunta es una pregunta que forma parte de la prueba de saber tercero, o pues que formaba parte de esta prueba. Hay que recordar que las pruebas de saber 359 se aplicaron por última vez en el 2017 y que en este momento están en un proceso de rediseño. Obviamente ese proceso de rediseño está pasando por una pausa debido a la situación por la que estamos pasando, pero pues esperamos que en los próximos años volvamos a tener resultados de estas pruebas. Entonces, volviendo a la pregunta, nos están diciendo que es muy importante leer la instrucción, comprender esa instrucción, hacer esa asociación entre lo que se está preguntando y las opciones de respuesta que yo tengo ahí. Puedo contarles, y si quieres, por favor, Jenny, avancemos a la siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, esta pregunta que estamos viendo es en efecto una pregunta de la prueba de tercero. Corresponde a la competencia de comunicación, representación y modelación. Fíjense que todas esas palabras que ustedes estaban mencionando, que ustedes estaban compartiendo con nosotros sobre la comprensión lectora, sobre el observar, relacionar, el hacer comparaciones, el interpretar los símbolos, todo eso está relacionado precisamente con la comunicación, con la representación, con la modelación. Es del componente numérico variacional de la prueba, porque estamos hablando entonces de comunicar información sobre esos números. Algo que en alguna de las actividades, de los talleres que hemos realizado nosotros, llama mucho la atención que muchas veces nosotros como adultos, en especial si no trabajamos con niños que están en estas edades, podríamos leer esta pregunta rápidamente y no identificar, por ejemplo, que arriba donde me explican qué significa cada uno de los adhesivos, lo que yo estoy viendo es un número presentado en un lenguaje simbólico, o sea, está con el signo pesos y aparece el número escrito en número, mientras que en las opciones de respuesta yo lo que encuentro es esa misma expresión, pero ya no escrita en números, sino escrita en letras. Entonces, hay que hacer aquí bastantes procesos. Por ejemplo, si yo quiero, quizá, insisto, muchas veces cuando de adultos vemos estas preguntas, podemos responder de una manera muy automática. Los profes superpilos que veo que nos están diciendo que se puede hacer desde niños de tercero, puede que se pueda hacer incluso con niños más jóvenes. Ellos identifican claramente pues, que estas son el tipo de aprendizajes que se trabajan en estos grados. Y seguramente identifican aquí cada uno de los pasos que se debe hacer para resolver la pregunta. Entonces, en efecto, yo debo primero hacer una lectura de toda la pregunta que aparece ahí a la izquierda.
Luego tengo que fijarme en esa caja del cereal. Tengo que entonces darme cuenta qué aparece en esa caja de cereal, qué dice en ese, qué significa ese adhesivo que yo veo ahí, ese adhesivo gris. Entonces luego tengo que ir a la parte de arriba donde me dicen qué significa ese adhesivo y me doy cuenta que significa un descuento de 1.000 pesos. Luego tengo que ir a las opciones de respuesta y traducir ese número que acabo de ver escrito numéricamente en un texto para poder llegar a la solución. Entonces, fíjense que aquí realmente tengo que hacer varias actividades que implican el reconocer diferentes representaciones y usos del número, que es esa descripción que vemos ahí en la tabla de la derecha del nivel de desempeño. Fíjense que son varios, o sea, son varios tránsitos, varios cambios de representación que yo estoy haciendo acá. Y con base en eso, entonces yo tengo que interpretar la información que está ahí, qué significa ese símbolo del sticker, cómo traduzco eso pues en la pregunta, cómo llego a partir de eso a la respuesta de la pregunta que se está planteando ahí. Entonces, esa tabla que tenemos a la derecha me está diciendo además que esta es una pregunta de nivel de desempeño avanzado. Entonces, forma parte de la prueba de tercero y es una pregunta de nivel avanzado, o sea, del nivel más alto que tiene la prueba. No es una pregunta sencilla, eso está desde luego relacionado con la cantidad de procesos que tengo que hacer. Puede que los procesos, cada uno de estos procesos sea sencillo, pero en la medida en la que tengo que sumar uno de estos procesos tras otro, eso aumenta la complejidad de la pregunta. Entonces, este era como un pequeño calentamiento. Por favor, avancemos a la siguiente diapositiva para ya entrar en materia de hablar un poco, mostrar un poco, discutir esos resultados en términos de los niveles de desempeño. En esta gráfica podemos encontrar la distribución por niveles de desempeño de la prueba de matemáticas tercero durante el periodo 2015-2017. La información de esta gráfica está dividida en 3 sectores. Por un lado tenemos el sector distrital, por otro el sector distrital con matrícula contratada y por otro el sector privado. Esos gráficos de barra me muestran los porcentajes de estudiantes en cada uno de esos sectores y en cada uno de esos años que están clasificados en cada uno de los niveles. Entonces, recordamos que tenemos un nivel insuficiente, un nivel mínimo, un nivel satisfactorio y un nivel avanzado. Y están organizados desde abajo hacia arriba en cada una de las columnas de esa forma. En este caso, pues yo quiero llamar la atención, quiero concentrarme en este momento en esa barra que está ahí señalada con ese óvalo, gran óvalo rojo, que muestra los resultados a nivel distrital en el año 2017. Entonces, vemos ahí que la mayoría de los estudiantes se concentra en el nivel de desempeño mínimo. Esa mayoría corresponde al 37,8% de los estudiantes que se ubican en ese nivel mínimo. ¿Qué significa estar en el nivel mínimo? Y esa es la parte importante. Entre otras cosas, significa que los estudiantes logran identificar frecuencia y moda de un conjunto de datos e interpretar información sencilla de diagramas de barras y pictogramas. Entonces, de partida, con las descripciones de los niveles de desempeño, yo puedo identificar que la mayoría de estudiantes que aparecen ahí acumulados en ese nivel mínimo, logra, entre otras cosas, porque desde luego la descripción de los niveles de desempeño incluye muchos más aspectos, pero incluye este que aparece acá, que está relacionado un poco con la representación de datos, con la estadística, el pensamiento aleatorio en general, que es identificar frecuencia y moda de un conjunto de datos. Entonces, estos estudiantes que yo tengo ubicados en el nivel mínimo, deberían entonces, pues a través del trabajo en el aula, movilizarse, hacer un tránsito hacia los niveles superiores, ya sea hacia el nivel satisfactorio o hacia el nivel avanzado. ¿Qué significa hacer ese tránsito? Por ejemplo, ya no solamente voy a identificar frecuencia y moda, sino que además puedo reconocer y determinar frecuencias en un conjunto de datos, interpretar esos datos a partir de 2 formas de representación. Entonces, ya no es únicamente hacer una lectura
de la información que aparece en sistemas sencillos como un diagrama de barras o como un pictograma, sino que además ya puedo combinar diferentes formas de representar los datos para interpretar precisamente lo que allí pasa. Vamos a ver otro ejemplo de otra pregunta. Por favor, avancemos. Jenny. Gracias. Entonces, aquí nuevamente encontramos en la parte izquierda, tenemos un ejemplo de una pregunta de tercero. Y remitiéndonos también un poco al ejercicio que hicimos hace algún momento, la pregunta acá entonces nuevamente es, leemos esa pregunta que está ya en la parte izquierda y utilizamos esa pregunta guía para participar en el chat. Entonces, ¿qué creen ustedes que se evalúa en una pregunta como esta? Entonces, nuevamente, volvemos al ejercicio anterior donde me preguntaba yo qué tengo que hacer para contestar la pregunta correctamente. Y aquí voy entonces un poquito más allá. ¿Qué creen ustedes que se evalúa con una pregunta como esta que tenemos aquí en la pantalla? Entonces, vamos a dar, por favor, un par de minutos para que lean la pregunta con detenimiento y para que compartan con nosotros en el chat sus respuestas a esa pregunta guía que tenemos en pantalla. Muchas gracias, Cristian. Aprovecho un segundito para saludar a los 1,351 docentes que están conectados. Muchas gracias por aceptar la invitación, por participar. Sabemos que la evaluación ahora mismo es un tema muy importante y es uno de los temas sobre los que estamos llamados a reflexionar, a pensar. Entonces, muchas gracias, profes, por su participación. En el chat, gradualmente hemos estado publicando el enlace para que diligencien su asistencia, muy importante como insumo de participación y para saber qué colegios están participando y qué colegios participan en esta charla. Entonces, me perdonan que hice una pausa para contar este mensaje, pero es importante que diligenciemos la asistencia. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Jaime. Por favor, entonces, los invito a que lean esa pregunta que está proyectada en la diapositiva y que nos respondan qué se evalúa en esta pregunta. Ya estamos viendo varias respuestas. Entonces, algunas personas nos están compartiendo que se evalúa la lógica matemática, otras personas nos hablan de la capacidad interpretativa. Alguien nos está diciendo pensamiento numérico. Muy bien. Alguien nos dice operaciones básicas, suma y resta. Otra persona nos dice operaciones matemáticas como la resta. Nos dicen también que se deben mencionar diferentes símbolos. Alguien nos dice que se deben completar las cantidades. Entonces, vamos a leer entonces la pregunta que tenemos en ese recuadro de la izquierda. Dice, en una escuela deportiva, el año pasado había 45 inscritos. Este año hay 69. Eso significa que del año pasado a este, A, se retiraron 14 personas, B, se inscribieron 14 personas más, C, se retiraron 24 personas, D, se inscribieron 24 personas más. Vale. Entonces, por favor, Jenny, pasemos a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Esta pregunta que acabamos de ver era en efecto una pregunta de grado tercero. Corresponde a la competencia de planteamiento y resolución de problemas. Y como alguno de ustedes ya nos indicaban con su participación, es en efecto el pensamiento numérico lo que está entrando en juego en este ejemplo, en esta pregunta.
¿Cuál es el aprendizaje muy general que se está evaluando con esta pregunta? Resolver problemas aditivos rutinarios de composición y transformación e interpretar condiciones necesarias para su solución. En este caso, estamos en un problema aditivo, en efecto, donde hay una transformación. Entonces, yo tengo la cantidad de personas inscritas que había el año pasado, que son 45, y me dicen que este año hay 69, o sea que hubo un incremento en el número de inscritos. Ese incremento es precisamente 24 personas más. Esta pregunta, este ejemplo de pregunta, es una pregunta que está clasificada dentro del nivel de desempeño satisfactorio. Entonces, les recuerdo, este es el tercer nivel de desempeño cuando los ordeno de menor nivel de logro a mayor nivel de logro. Y dentro de la descripción de los niveles de desempeño de este nivel satisfactorio, hay uno precisamente que dice resuelve problemas de estructura aditiva. Entonces, cuando yo lea en un resultado donde aparecen los niveles de desempeño que dice que el estudiante resuelve problemas de estructura aditiva, estamos pensando en situaciones como esa que tenemos ahí a la izquierda. Hay algo que es bueno tener presente, y es que realmente hasta el momento las dos situaciones que hemos visto en las preguntas son situaciones bastante sencillas, ¿no? Realmente el primero, por ejemplo, el sticker en un supermercado, es algo que yo en efecto puedo encontrar en cualquier momento cuando voy a un supermercado. Son situaciones muy cotidianas. Igual la información que tenemos acá es un problema muy sencillo, es un problema que se puede dar en la vida diaria. Eso, desde luego, no es casualidad. La intención, desde luego, de la educación es formar ciudadanos, formar personas que se puedan desenvolver en todos los ámbitos de la vida social. Eso, desde luego, incluye situaciones como la que veíamos en la primera pregunta del supermercado, incluye situaciones como esta. Obviamente, sobre todo en un área como matemáticas, quizá también vamos a encontrar preguntas mucho más abstractas, pero pues es importante no perder de vista siempre, sobre todo en esta situación por la que estamos pasando en este momento, que uno de los criterios para seleccionar esos contenidos que van a ser más relevantes, pues es precisamente la relevancia para los estudiantes en su vida diaria. Yo creo que podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver entonces los resultados de la prueba en términos de niveles de desempeño para saber quinto. Entonces, estamos viendo la distribución en los niveles de desempeño de saber quinto para la prueba de matemáticas. Entonces, nuevamente, quiero que nos concentremos en esa columna que está resaltada con ese óvalo rojo. Vemos que el mayor porcentaje corresponde a los estudiantes que están clasificados en nivel insuficiente. Ese nivel insuficiente, en este caso, corresponde al 41,2% de los estudiantes de grado quinto que presentaron la prueba en ese año. ¿Qué significa entonces estar en nivel insuficiente? Significa, entre otras cosas, que los estudiantes logran identificar unidades de medida y los instrumentos de medición. Entonces, yo identifico que el metro es una unidad de longitud, identifico que el termómetro permite medir la temperatura, que el cronómetro, un reloj me permiten medir el tiempo. Me dice también que los estudiantes logran comparar figuras y sólidos a partir de atributos como forma y tamaño, atributos relacionados con la forma y el tamaño. ¿Qué debería entonces yo trabajar con esos estudiantes que están ubicados en ese nivel insuficiente? Debería entonces poder utilizar, partiendo de esa base que ellos ya tienen, de esos desempeños que aparecen ahí señalados en la parte derecha, para movilizarlos hacia el siguiente paso en su proceso de aprendizaje, que sería calcular medidas de longitud y superficie, identificar y describir transformaciones en el plano, transformaciones muy sencillas en el plano, reconocer relaciones de semejanza y congruencia entre figuras. Entonces, en este caso, esos desempeños que yo seleccioné en la parte derecha, que aparecen en esta diapositiva, están relacionados con el pensamiento geométrico métrico. Y lo que vemos es el estudiante
Tiene unas nociones básicas que le permiten identificar unidades de medida e instrumentos de medición, que le permite comparar figuras o sólidos a partir de atributos de forma y tamaño, y debo movilizarlos para que pasen al nivel mínimo, fomentando actividades que permitan al estudiante una mayor destreza en el cálculo de medidas de manera más concreta de longitud y superficie, que les permita también identificar y describir transformaciones en el plano, como decía, transformaciones muy sencillas, transformaciones como ampliaciones, reducciones, etc. Y reconocer relaciones de semejanza o congruencia entre las figuras. Entonces, quiero que veamos un ejemplo. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva, donde encontramos nuevamente otro ejemplo en donde los invito a que leamos la pregunta que aparece en la parte izquierda. Y en este caso, sobre ese ejemplo de pregunta, quiero que respondamos por qué es importante lo que se evalúa en esta pregunta. ¿En qué situaciones de la vida diaria puedo yo encontrar información que esté, por ejemplo, presentada en una tabla y necesito leer esa información de manera precisa o correcta para desempeñarme en el contexto en el que la encuentre? Vemos que precisamente a propósito de la pandemia, en los medios se ha hablado muchísimo sobre la curva de crecimiento, la curva de contagios diarios, y entonces como que de repente vuelve a cobrar muchísima importancia recordar un poco qué es el crecimiento exponencial, cómo leer esa información que aparece en tablas, en gráficas, no para contestar un examen en la escuela, sino porque estas actividades forman parte de un ejercicio de ciudadanía, de participación en la sociedad, que nos permite tomar posturas críticas sobre lo que está pasando, que nos permite tomar decisiones con base en evidencia. Entonces quiero por favor que nos compartan ustedes un poco, luego de leer esa pregunta que ven en la izquierda, por qué es importante esas habilidades, esos desempeños que se están evaluando con este ejemplo, con esta pregunta. Hola, Cristian. Hola, Pati. Sí, para comentarle a los asistentes, algunos están preguntando dónde pueden encontrar esta información, dónde pueden encontrar la descripción de los niveles de desempeño. Entonces, pues recordarles que están en las fichas que se enviaron a los colegios, ¿sí? Allí aparecen los resultados de pruebas Saber hasta 2017 y de pruebas Saber 11 hasta 2019. Y en las páginas del ICFES pueden descargar información sobre cómo interpretar resultados, donde se presentan de manera bien detallada los niveles de desempeño. Muchísimas gracias, Pati. Aprovecho este momento mientras que nuestros asistentes están muy juiciosos revisando la pregunta que está en la pantalla y respondiendo por qué es importante evaluar lo que se evalúa con esa pregunta, para darle las gracias a todo el equipo que me ha estado acompañando en este evento, en este taller, que me ha estado acompañando desde antes del evento del taller, que me han apoyado muchísimo, a toda la dirección de evaluación. Y sí, en efecto, aquí pues desde luego yo estoy mostrando solamente algunos de los niveles de desempeño, pues para contribuir un poco al análisis de las gráficas que estamos viendo, para discutir un poco alrededor de las preguntas, pero la información muchísimo más completa, por un lado, de los resultados de sus colegios, se encuentra en esa ficha que mencionábamos al comienzo. Entonces, para las personas que se vincularon un poco tarde, les comento que hace un poco más de un par de semanas, la Dirección de Evaluación envió a través de los directores locales fichas para cada colegio con los resultados que cada colegio tiene en los diferentes estudios que se realizan desde la dirección. Entonces, por un lado tenemos ese insumo, que son las fichas de resultados de colegios, pero por otro, hay una gran cantidad en la página del ICFES de ejemplos de guías de orientación, preguntas liberadas, preguntas de las pruebas que han sido analizadas,
donde hay ejemplos, no solamente de la pregunta, sino que ustedes pueden ver el porcentaje de estudiantes que respondió cada una de esas opciones de respuesta. Esos ejemplos, desde luego, no son únicamente para el área de matemáticas, están para todas las áreas que forman parte de todas las pruebas que realiza el ICFES. Hay también información sobre los talleres de uso de resultados que ha realizado el ICFES, con ejemplos prácticos sobre cada nivel de desempeño. Entonces, nuevamente, el tiempo hoy es muy corto, obviamente no alcanzaríamos a cubrir todas las áreas que se evalúan en todas las pruebas. Entonces, esto es como un abrebocas para invitarlos a consultar este material adicional y pues que repliquen este ejercicio que estamos realizando con todos esos recursos que están disponibles. De hecho, algunos docentes nos están diciendo que sería muy importante que se publicaran estos resultados en la página de la SED. Yo les puedo contar que, de hecho, dentro de Red Académica, en el micrositio de la Dirección de Evaluación, ustedes ya encuentran informes de resultados por localidad. Para cada una de las localidades se elaboró un informe, está disponible, como les digo, dentro de Red Académica, en el micrositio de la Dirección de Evaluación, al que ustedes pueden ingresar al seleccionar estrategias y navegar hacia el micrositio de la Dirección de Evaluación. Van a encontrar informes detallados de todos los estudios que se han adelantado, tanto a nivel distrital, como nacional, como internacional. También están los resultados de las pruebas PISA para cada una de las localidades. Entonces, aquellos colegios, aquellos docentes que todavía no hayan recibido de pronto los resultados de su institución, entonces nuevamente los invito a que hablen con su rector. Si el rector no los ha recibido, entonces puede comunicarse con el director local para que les haga llegar esas fichas con los resultados del colegio. Si, mientras tanto, desde luego, mientras que reciben esa información, pueden consultar esos informes que están disponibles para las localidades y están compartidos en Red Académica. Entonces, vamos a revisar esta pregunta que tenemos aquí. Me dice: Ana, Juan, José y Daniela participaron en una práctica de tiro al blanco. La tabla muestra los resultados de los participantes. Entonces, veo en la tabla una columna con los participantes, Ana, Juan, José, Daniela, una columna con los intentos, veo que hay 20, 30, 20, 30, y una columna con los aciertos, 15, 15, 10 y 10. Y luego continúa: ¿cuántos intentos y aciertos tuvo José en la práctica de tiro al blanco? A, 30 intentos, 15 aciertos. B, 30 intentos, 10 aciertos. C, 20 intentos, 15 aciertos. D, 20 intentos, 10 aciertos. Entonces, los invito a que compartan en el chat por qué es importante esa competencia que se está evaluando acá, porque es importante ese aprendizaje que entra en juego cuando intentamos responder esta pregunta. Entonces, vemos que algunas personas hacen énfasis en la importancia en la vida diaria del análisis y la lectura, en la importancia de poder interpretar la información presentada en tablas y gráficas. Alguien nos menciona que es una pregunta relacionada con la estadística. Alguien nos dice que es importante porque permite transponer e interpretar información de gráficas, tablas. Alguien nos dice que sí, que en efecto es una pregunta de grado quinto y considera que se está evaluando la variación y la lectura de datos. Ok, perfecto. Entonces, avancemos, por favor, en la siguiente diapositiva para ver algunos aspectos que están funcionando en la solución, que entran en juego en la resolución de una pregunta como esta. Entonces, la competencia que se está evaluando está, desde luego, muy ligada a lo que ustedes están compartiendo, y es la lectura de información. Entonces, estamos hablando de una competencia comunicativa de representación y modelación.
El componente, en efecto, como lo señalaron ustedes en sus participaciones, es un componente aleatorio. El componente aleatorio, desde luego, está relacionado con la estadística, la representación y lectura de datos. El aprendizaje que se evalúa es describir e interpretar datos relativos a situaciones del entorno escolar. Como decía hace un momento, sí, es claro que pues, la situación que se presenta es una situación sencilla, es una situación que en efecto está muy cercana como al entorno escolar del estudiante, pero nos hemos dado cuenta que en esta coyuntura ha sido muy importante aprender a leer bien la información que recibimos en diferentes medios, ya sea en la televisión, ya sea en la prensa, ya sea en internet. ¿Cómo leo yo la información? Si puedo, en efecto, yo leer la información de manera correcta. Esta pregunta es una pregunta sencilla, está clasificada como dentro del nivel de desempeño mínimo. Entonces, esos estudiantes que están en el nivel de desempeño mínimo logran contestar una pregunta como esta que está acá sin mayor dificultad. ¿Qué hace un estudiante para contestar esta pregunta? Pues debe reconocer la información que está presentada en la tabla. Entonces, si nosotros vamos a la descripción de los niveles de desempeño, para grado quinto, matemáticas, nivel mínimo, voy a encontrar que esta descripción incluye que el estudiante reconoce información contenida en herramientas de análisis de datos, como por ejemplo una tabla, una gráfica, un pictograma, y además organiza y clasifica información estadística. Entonces, esos son los tipos de desempeño que se están evaluando con una pregunta de este tipo. Esto es lo que logra un estudiante, lo que está haciendo correctamente un estudiante al resolver esta pregunta. Entonces, pasemos por favor a la siguiente diapositiva, los resultados de niveles de desempeño por saber noveno. Entonces, aquí nuevamente tenemos los diferentes sectores, tenemos sector distrital, distrital matrícula contratada y sector privado, y tenemos los resultados a lo largo de 2015, 16, 17. En esa primera barra que tenemos ahí, entonces notamos que en este caso hay una gran mayoría de estudiantes que están clasificados en nivel mínimo. Entre otras cosas, estar clasificados en nivel mínimo en este caso significa que ellos logran utilizar y reconocer representaciones de funciones. Entonces pueden representar y utilizar esas representaciones de funciones, ya sean tablas, ya sean gráficas, pero pues quedan algunas cosas por mejorar, algunos aspectos que se tienen que fortalecer en ese uso, manejo de las funciones. Por ejemplo, ellos deben pasar a utilizar propiedades de la potenciación, radicación o logaritmación para solucionar un problema. Y deben pasar a utilizar expresiones algebraicas y representaciones gráficas para modelar situaciones sencillas de variación. Entonces, en el nivel mínimo, el estudiante quizá reconoce las representaciones y las utiliza para hacer interpretaciones como muy sencillas, pero lo que se busca para poder pasar del nivel mínimo al nivel satisfactorio o al nivel avanzado es incorporar entonces ya el uso de propiedades de la potenciación, radicación, etcétera, y además el poder manipular expresiones algebraicas y sus representaciones gráficas para modelar situaciones del mundo real. Hasta el momento he buscado siempre que esos desempeños que estoy presentando para acompañar las gráficas estén como relacionados, estén afinados. Desde luego, a medida que el estudiante progresa en su formación, logra cada vez procesos más complejos, va enriqueciendo, va construyendo sobre lo que el estudiante ya ha logrado para lograr precisamente alcanzar un mejor nivel de desempeño. Vamos a ver un ejemplo de una pregunta de noveno. Por favor, avancemos a la siguiente diapositiva. Listo, tenemos entonces en el lado izquierdo una pregunta de grado noveno. Nuevamente, como lo hemos venido haciendo y como ustedes han venido participando de manera muy activa, muy juiciosa, los invito a que leamos ese ejemplo que tenemos a la izquierda y respondamos a la pregunta guía que aparece a la derecha. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué aprendizajes debo tener para responder la pregunta? ¿Qué aprendizajes debo movilizar para responder esta pregunta?
Entonces, los invito, por favor, a que lean esa pregunta que aparece en la parte izquierda y que compartan en el chat esos aprendizajes que ustedes consideran están entrando en juego, deben movilizarse, ese músculo cognitivo que hay que ejercitar para solucionar esta pregunta. Listo. Mientras ustedes leen la pregunta que aparece ahí, les recuerdo, por favor, en el chat se está compartiendo el link para que ustedes diligencien la asistencia a la sesión de hoy. Muy importante, por favor, que lo hagan. Les recuerdo también que en esta sesión, aunque estamos trabajando sobre los resultados de la prueba de matemáticas, los ejercicios que estamos haciendo en realidad se pueden replicar con todas las áreas. Hay recursos entonces disponibles tanto en el ICFES como a nivel de la SED que se han canalizado a través de los directores locales. Por favor, para que los aprovechemos al máximo, utilicemos esta información disponible para informar nuestro trabajo en el aula, para mejorarlo, para implementar planes de mejora. Listo. A las personas que se están uniendo en este momento, les recordamos entonces, estamos analizando la pregunta que aparece, el ejemplo que aparece en la parte izquierda de la pantalla. Es un ejemplo de una pregunta de noveno. Y sobre esa pregunta, más allá de responderla, desde luego que es importante, queremos analizar también qué aprendizajes debo yo utilizar para responder esa pregunta, qué debo haber aprendido yo en mi proceso de formación cuando llego a una pregunta de esta y me enfrento a ella de manera exitosa. También le aprovecho para recordar que tanto este evento como los demás eventos que se están desarrollando esta semana, a propósito de la Semana de Desarrollo Institucional, están disponibles también en diferido. De hecho, varios eventos, los eventos que se realizaron el día de ayer, Jaime nos comentaba al comienzo de la sesión, que ya están disponibles en red académica para que ustedes puedan aprovecharlos en diferido si no pudieron asistir. Puede ser, ese tema de asistencia también puede ser un poco complicado porque pues hay varios eventos que están desarrollados de manera simultánea. Sin embargo, el tener la posibilidad de disfrutarlos en diferido pues realmente nos permite aprovechar toda la parrilla de programación que se ha propuesto desde la SED para pues, contribuir con esta semana de desarrollo institucional que están desarrollando los colegios en este momento precisamente. Entonces, listo, vamos a leer entonces ese ejemplo que tenemos a la izquierda. Dice, observa las figuras dibujadas sobre la cuadrícula. Entonces veo una cuadrícula y hay 3 figuras numeradas, figura 1, figura 2, figura 3. Luego dice el área de la figura 2, la figura 2 corresponde entonces al rectángulo, es igual a el área de la figura 1 más el área de la figura 3. B, 2 veces el área de la figura 1. C, 3 veces el área de la figura 3. D, el área de la figura 1 menos el área de la figura 3. Entonces, sobre esta pregunta, queríamos saber qué aprendizajes se deben movilizar, cómo llego yo a la respuesta en una pregunta como esta. Y ustedes están participando muy activamente en el chat, nos están diciendo que se está utilizando el razonamiento abstracto, el razonamiento espacial. Alguien dice que se debe conocer el concepto de área y lo que representa el área.
mencionan el razonamiento geométrico, pensamiento espacial, me dicen competencia geométrica, comparación de áreas, rotación y traslación, unidades de medida. Desde luego entra la observación, el razonamiento lógico, la interpretación. Alguien nos dice, es una pregunta interpretativa que evalúa la competencia básica en suma. Requiere la lectura de un contexto particular del problema en el cual está implícita la solución. Alguien dice conocimiento de área, relación de una unidad de medida, el cuadrado, con otras figuras. Esto es fundamental, ¿no? O sea, esa cuadrícula es clave para que yo pueda llegar a la respuesta. Y esa cuadrícula me permite utilizar esos cuadrados pequeños en que se encuentra dividida esa área sobre la que se presentan las figuras para poder determinar cuál sería el área de cada figura y cómo puedo entonces yo comparar o encontrar el área de la figura 2 a partir de las figuras 1 y 3. Alguien también dice aprendizaje sobre figuras geométricas, área, perímetro, en general el pensamiento espacial, conocimiento de área, relación de una unidad de medida, el cuadrado con otras figuras, pensamiento métrico, traslación y rotación de figuras, comprensión lectora, desde luego que hemos mencionado que siempre la comprensión lectora está allí presente, pensamiento lógico. Entonces, por favor, Jenny, pasemos a la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, esta, como muchos de ustedes señalaron, es una pregunta del componente geométrico-métrico. Se evalúa la competencia de razonamiento y argumentación. ¿Cuál es el aprendizaje que se busca evaluar de manera general con una pregunta como esta? El generalizar procedimientos de cálculo para encontrar el área de figuras planas y el volumen de algunos sólidos. Es una pregunta sencilla, corresponde al nivel de desempeño mínimo, es decir que uno de esos estudiantes que nosotros veíamos que estaba clasificado en el nivel de desempeño mínimo, habíamos visto hace un momento cuando teníamos los resultados de Saber Noveno, que el 58,8% de los estudiantes de noveno están en el nivel mínimo. Esos estudiantes precisamente logran enfrentarse exitosamente a un problema como el que está planteado ahí en la izquierda. Dentro de la descripción de los niveles de desempeño, hay una parte que precisamente hace referencia a este problema que nosotros tenemos acá, que es el identificar relaciones entre figuras planas y sólidos. En este caso, yo debo identificar que esa figura 2 que yo veo ahí, ese rectángulo que aparece ahí, en efecto se puede descomponer como la figura 1 más la figura 3. Obviamente, como alguien mencionaba por ahí, también entran los movimientos en el plano, las rotaciones, ya que la figura 3, ese triángulo que estamos viendo, debería como rotarse para encajar sobre la figura 1 y en efecto que yo pueda ver la figura 2. Entonces, esas son todas las relaciones que deben utilizarse, establecerse entre esas figuras para llegar a la respuesta correcta. Entonces, quiero por favor que avancemos a la siguiente diapositiva, donde encontramos los resultados de la prueba Saber 11. Entonces, hasta el momento, hemos estado revisando resultados del periodo 2015 a 2017 de Saber 359. Para la prueba Saber 11, tenemos resultados en esta gráfica de 2016 a 2019. Tenemos aquí todo ese cuatrenio representado. Les recuerdo que la prueba Saber 11 tiene 4 niveles de desempeño, pero estos niveles de desempeño están simplemente catalogados como nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Entonces, aquí no tenemos nivel insuficiente, mínimo, etcétera, sino que los tengo clasificados en nivel 1, 2, 3 y 4. Esta misma situación ocurre en la prueba de ciencias, la prueba de lectura crítica, la prueba de sociales y ciudadanas. La única prueba que tiene unos niveles de desempeño distintos en Saber 11 es la prueba de inglés. Y sobre esta gráfica en particular de los resultados de matemáticas, esa distribución de niveles de desempeño, quiero llamar la atención sobre el 3,22% de estudiantes que alcanzan el nivel 4. Entonces, ahí en el lado derecho dice que esos estudiantes que alcanzan el nivel 4 son estudiantes que realizan transformaciones de subconjuntos de información que pueden requerir el uso de operaciones complejas, como
hacer sumas, restas, cálculos de porcentaje, logran transformar información que tiene pues distintos tipos de registro, y puede además incorporar en ese cambio de transformación operaciones aritméticas pues de distinto nivel de complejidad. Además, logran modelar utilizando lenguaje algebraico, información dada en lenguaje natural o en tablas o en representaciones geométricas. Entonces aquí yo ya utilizo el álgebra para modelar problemas de la vida diaria. Entonces, por favor, avancemos a la siguiente diapositiva, donde vamos a encontrar una pregunta de grado 11. Entonces, creo que lo primero que llama la atención es que la pregunta parece un poco más extensa que las que venimos trabajando. En efecto, esta en realidad es una pregunta donde ese recuadro que ustedes ven en la izquierda se utiliza como base para contestar varias preguntas. Entonces, aquí solamente tenemos una de las preguntas que se hace a propósito de esa información que está en la izquierda. Hay algo que es importante mencionar y que aprovecho para mencionar en este momento, y es que la prueba Saber 11 es una prueba que, por un lado, yo creo que nos pues, tiene preocupados a padres, a estudiantes, a docentes, porque pues obviamente, dada la situación por la que estamos pasando, todavía no tenemos claridad de cuándo se va a realizar esa prueba, en qué condiciones se va a realizar, etc. Pero es importante tener en cuenta que la prueba de Saber 11 evalúa en realidad no solamente ese ciclo que va de 10º y 11, sino que evalúa toda la formación de los estudiantes. Toda la formación que han adquirido desde que llegaron a un colegio por primera vez hasta que llegan a grado 11 y pues se deben enfrentar en efecto a la prueba de estado. Entonces quiero por favor que repitamos el ejercicio que hemos venido haciendo. Tengo entonces dos recuadros, el recuadro de la izquierda y el recuadro que aparece arriba a la derecha, con la pregunta que vamos a analizar, un ejemplo de una pregunta de la prueba de Saber 11. Y luego de los ejercicios que hemos venido haciendo con los demás ejemplos de preguntas, pues hemos avanzado y hemos progresado hacia la pregunta que realmente es más relevante para nosotros, y es: ¿qué trabajo en el aula permite que los estudiantes fortalezcan aprendizajes como los que se evalúan en una pregunta como esta? Entonces aquí nuevamente, por favor, los invito a que leamos la pregunta y pensemos, bueno, ¿qué aprendizajes, qué competencias, qué conocimientos requiere un estudiante para abordar esta pregunta? Y, como les digo, ir más allá, ir al paso siguiente. ¿Qué trabajo en el aula podrían hacer ustedes? ¿Qué trabajo del aula se imaginan que se puede utilizar para fortalecer estas competencias, para fortalecer esos aprendizajes que se están evaluando con este ejemplo de pregunta? Fíjense, como decía hace un momento, las preguntas que aparecen en la prueba de 11 evalúan no solamente lo que uno aprende en grado 11, no solamente lo que se aprende en grado 10º, sino también todo aquello que los estudiantes, toda la formación, toda la competencia, todos los conocimientos que han debido adquirir desde que entran al colegio por primera vez hasta que llegan a grado 11 y se enfrentan al examen de estado como tal. Entonces, algo para resaltar es que en este momento por el que estamos pasando, muchos profes y muchos estudiantes, con toda la razón, están preocupados por aquellos temas que todavía no han podido abordar, porque desde la educación virtual o incluso pues, de las diferentes estrategias de no presencialidad que muy creativamente han logrado diseñar e implementar algunos colegios, pues hay ciertas cosas que no se pueden trabajar de la misma manera en que se hacen en el aula. Sin embargo, pues es también oportunidad para fortalecer algunos aprendizajes de grados anteriores, para incorporarlos, para traerlos nuevamente a aquello que se quiere trabajar, las cosas que están pendientes por realizar dentro de los planes normales de aula que tienen los estudiantes, los docentes.
Aprovecho entonces para recordar que hemos visto muchísimas preguntas sobre las pruebas Saber 11 a propósito de este ejemplo, que es precisamente un ejemplo de esa prueba. Y obviamente la situación por la que estamos pasando es bastante compleja. Todavía no hay una decisión al respecto de cuándo serían las fechas y cómo sería la aplicación. Esta decisión, desde luego, es una decisión que depende tanto del Ministerio de Educación como el ICFES, y desde luego está condicionada por la situación, por la emergencia sanitaria actual por la que estamos atravesando. Entonces, hasta el momento no hay información al respecto, pero pues tan pronto se sepa algo, desde luego desde la Secretaría estaremos buscando a través de diferentes canales poder comunicarle a toda la comunidad educativa pues las decisiones que se tomen, pero pues insistimos en ese punto, todavía no hay información al respecto. Entonces, por favor, los invito a que revisemos el ejemplo de la pregunta que estábamos viendo. Entonces, sí, por favor, lo podemos volver a poner en la pantalla. Gracias. Es una pregunta un poco más larga que las anteriores. Como les decía, la parte que aparece en el recuadro de la izquierda se utiliza en realidad para varias preguntas. Varias preguntas se desprenden de esa información, de ese mapa que aparece en esa figura grande que está ahí, pero pues aquí solamente vamos a traer un ejemplo para considerar. Entonces, bueno, comencemos a revisar esta pregunta. El enunciado dice, en la figura se presenta un mapa de la vista aérea de las calles de una parte de una ciudad. Se muestran 3 puntos A, B y C. Entonces, si yo voy a la figura, en efecto, yo veo que hay como diferentes manzanas. Las manzanas parecen tener forma de cuadrado y aparecen como las longitudes en centímetros medidas sobre el mapa de unos tramos que están dibujados sobre esa figura. Continúo, la pregunta dice, cada uno de los cuadriláteros ilustrados corresponde a un cuadrado. Entonces, esa impresión inicial de que las manzanas eran cuadradas es correcta. Luego continúa, una persona debe ir del punto A al punto B en la ciudad. Se le sugieren las 3 posibles rutas que muestra la figura 2. Entonces, en la figura 2, que tenemos en la parte derecha, ustedes ven 3 trayectorias diferentes, trayectoria 1, trayectoria 2, trayectoria 3. Las 3 trayectorias están señaladas sobre el mapa de la ciudad. Y me preguntan cuál o cuáles de las rutas presentadas es o son de longitud igual a la mostrada en la figura 1. Y las opciones de respuesta que tengo son solamente la ruta 1, solamente las rutas 1 y 3, solamente la ruta 2, solamente las rutas 2 y 3. Entonces, aquí sobre este ejemplo de pregunta de Saber 11, queríamos saber qué trabajo en el aula se puede hacer con los estudiantes para fortalecer esas competencias que deben ejercitarse a la hora de enfrentarse a esta pregunta. Algunas de sus participaciones señalan que pues, se debe trabajar sobre la congruencia, la rotación o reflexión de figuras y conceptos de área, de rectángulo, trapezoide, etc. El pensamiento espacial, razonamiento matemático. Insisten bastante en ese punto, ¿no? En el de pensamiento espacial, veo que es algo recurrente en todas sus participaciones. La observación de formas y figuras, pero más, o sea, más allá, es cierto, todos estos elementos entran en juego, pero pues quería como que ustedes nos compartieran un poco más, cómo trabajaríamos en el aula estos aspectos que ustedes están mencionando. Cómo, que me causa curiosidad, por ejemplo, si ustedes incorporan en el aula de matemáticas o incluso en el aula de ciencias, en el aula de lenguaje, mapas de la ciudad, mapas del barrio, y cómo podrían incorporar esa información dentro de sus aulas. O cómo lo han hecho, si ya lo han hecho, si ya tienen experiencias de ese tipo. ¿Cómo podemos
favorecer, fomentar que los estudiantes estén familiarizados con este tipo de representaciones, que estén familiarizados con el tipo de interpretación que debemos hacer en una pregunta como esta, el tipo de análisis que debemos hacer en una pregunta como esta. Entonces, por favor, un par de minutos más para que nos cuenten un poco cómo es su experiencia, cómo ha sido su experiencia en el aula para fortalecer este tipo de aprendizajes que son necesarios para resolver esta pregunta. Alguien nos cuenta, por ejemplo, que es importante desarrollar en el aula un trabajo colaborativo para revisar conceptos como escalas, pensamiento inductivo, que otros caminos también son equivalentes en distancia, y la generalización, en especial para los estudiantes de grado 11. En efecto, cuando uno va a las pruebas de 11, es muy importante y es muy frecuente en los ejemplos de las preguntas que uno encuentra que se preste una situación como esta, donde, listo, yo quiero se presenta un problema sencillo, ir del punto A al punto B en el mapa, y me presentan diferentes formas de abordar ese problema. En este caso, esas formas en realidad corresponden a rutas que debería o podría yo tomar. Y la pregunta entonces es, esas diferentes formas de solucionar un problema, ¿cómo se comparan entre sí? ¿Será que hay algunas formas que son más eficientes que otras? ¿Será que las formas que me están proponiendo, esas rutas 1, 2 y 3, son equivalentes o no? En este caso estamos como en un contexto geométrico, pero en realidad ese análisis puede darse también en otros tipos de problemas, ¿no? Se puede dar también en problemas de tipo algebraico, aritmético, en problemas de tipo estadístico, donde ustedes van a encontrar con mucha frecuencia en las pruebas Saber 11 que al estudiante se le proponen 2 o más soluciones diferentes a un problema. Y lo que se le pregunta es, bueno, ¿será que estas 2 soluciones son equivalentes? ¿Las 2 son correctas? ¿Qué ventajas tiene una sobre la otra? Y pues que nos lleva mucho a repensar un poco cómo trabajamos en el aula este tipo de cosas. Por ejemplo, en mi experiencia personal, en mi formación como estudiante, algo muy común era que cuando yo presentaba un examen, a veces yo resolvía un problema de alguna forma, y la retroalimentación que yo tenía de mi profesor en aquella época era, no, así no era de esta otra forma. Pero muchas veces a mí me quedaba la duda de, bueno, pero ¿por qué lo que yo hice no está bien? Esa capacidad de poder identificar las deficiencias en nuestros propios procesos de aproximación a las preguntas, a los problemas, en especial en matemáticas, es algo fundamental, no solo para la educación, para la formación, para fortalecer ese proceso de aprendizaje, sino que también es algo que ustedes encuentran en los ejemplos de las preguntas de Saber 11. Si ustedes van a revisar esos ejemplos que están liberados en la página del ICFES de la prueba Saber 11, van a encontrar algunos ejemplos de ese tipo, donde se le pide al estudiante que indique por qué alguna afirmación que se está haciendo es incorrecta, o si los distintos procedimientos que se plantean podría mejorarse, dónde estaría el error en un procedimiento, mucho más allá simplemente de decir cuál es la solución, sino poder en efecto hacer una valoración de distintas estrategias para solucionar problemas. Vemos por ahí hay algunas inquietudes sobre la elaboración de las pruebas. Es importante tener en cuenta que pues, las pruebas de Saber 11, Saber 3, 5, 9, las pruebas internacionales pues, son elaboradas con base en ciertos referentes, siguen ciertos criterios técnicos. Y pues desde el punto de vista psicométrico, desde el punto de vista estadístico, cumplen con todos los requisitos y con todos los estándares de calidad a nivel internacional, ¿no? Listo. Entonces creo que podemos avanzar. Creo que veo varias participaciones sobre esta pregunta.
pues, que mencionan el pensamiento espacial, el análisis, lectura e interpretación, pero yo creo que podemos avanzar. Entonces, quiero que miremos un momento esa guía que estoy mencionando ahí, por favor. Creo que en el chat están compartiendo con ustedes ese enlace que aparece. Desde la Dirección de Evaluación se elaboró la Guía para el Fortalecimiento de Aprendizajes a través del Trabajo Autónomo. Esta guía tiene una descripción a través de tablas elaboradas para cada ciclo de grados, primero, tercero, cuarto, quinto, sexto a noveno, décimo y 11, y por áreas, para cada una de las áreas que se evalúan a través de las pruebas saber, aparecen los aprendizajes que se deben fortalecer, los descriptores de los niveles de desempeño, algunos posibles recursos virtuales que podrían, desde el trabajo autónomo, y pues en aquellos casos donde tengan la posibilidad de conectarse, pues que puedan precisamente fortalecer esos aprendizajes y mejorar en esos desempeños. Ese documento, la Guía para Fortalecimiento de Aprendizajes a través del Trabajo Autónomo, es producto precisamente del análisis general de los resultados que ha tenido Bogotá en las evaluaciones estandarizadas que aplica el ICFES. Insisto entonces en algo que ya he mencionado varias veces, y es que el día de hoy, pues por el tiempo que tenemos, nos estamos concentrando en hacer un análisis de los resultados de matemáticas, pero un ejercicio muy similar se puede hacer con todas las áreas, con lectura, con lectura crítica, con sociales y ciudadanas, con ciencias, con las pruebas de inglés. Entonces, los invitamos a que hagan un análisis similar al que estamos haciendo hoy, utilizando esos recursos que están disponibles desde sus diferentes áreas, con los grados que sean importantes, fortalecer en su institución dependiendo también de los resultados. Nuevamente les recuerdo que tenemos unas fichas para colegios que fueron enviadas a los directores locales y ellos están en este momento en el proceso de distribuir esas fichas con los resultados a las diferentes instituciones. Entonces, por favor, invitamos a todos los profesores que nos acompañan hoy a que pregunten a sus rectores si ya recibieron esa información y si no es así, pues para que por favor la soliciten a sus directores locales, que ellos ya tienen las fichas de resultados que presentamos al comienzo, donde aparecen de manera puntual los resultados de su institución en cada una de esas pruebas. Entonces, por favor, avancemos a la siguiente diapositiva. Entonces, en esta diapositiva y en la siguiente, quiero resaltar un poco la estructura que tienen los niveles de desempeño, la forma en la que se presentan los niveles de desempeño en las pruebas de 11 en particular. Pues en este caso estamos hablando de matemáticas, pero lo mismo pasa con las demás pruebas, y es que en cada prueba ustedes van a tener un descriptor general del nivel de desempeño. Entonces van a tener un descriptor general para el nivel 1, otro para el nivel 2, otro para el nivel 3, otro para el nivel 4. Esos descriptores generales están divididos en realidad, para el caso de matemáticas, por ejemplo, en dos partes. Entonces, en la primera parte se describe básicamente lo que el estudiante puede hacer, o sea, están escritos muy en términos de competencias, y en la segunda parte del texto, de ese descriptor general, se describe en qué situaciones lo puede hacer y con qué herramientas conceptuales lo puede hacer. Entonces, por ejemplo, en el descriptor general del nivel 2, dice, además de lo descrito en el nivel 1, el estudiante que se ubica en el nivel 2 es capaz de hacer comparaciones y establecer relaciones entre los datos presentados e identificar y extraer información local y global de manera directa. Entonces, acá me está describiendo de manera muy general esas competencias, ese saber hacer que caracteriza el desempeño de los estudiantes que se clasifican en ese nivel. Pero obviamente ese saber hacer no ocurre en el vacío, sino que ocurre en unas situaciones problema que nosotros ya vimos en los ejemplos que abordamos antes. Veíamos un ejemplo en un supermercado, veíamos un ejemplo con una tabla que debíamos leer, veíamos un ejemplo un poco más abstracto de geometría, donde
debía calcular el área, pero también veíamos, por ejemplo, un mapa de una ciudad y en él había algunas trayectorias. Entonces, esos contextos son importantes. Y en el descriptor del nivel 2 me dicen que los contextos en donde los estudiantes logran movilizar esas competencias es en contextos familiares o personales, es decir, contextos muy cotidianos y cercanos a su experiencia personal. En esos contextos, además, me describen que las gráficas que aparecen, la información que se tiene, es una información de fácil lectura, con escala explícita, con cuadrículas o líneas horizontales que facilitan leer esa información. Si nosotros pasamos entonces a leer el descriptor general del nivel 3, vamos a darnos cuenta de cuál es ese progreso que se debe hacer para poder pasar de estar clasificado en el nivel 2 al nivel 3. Entonces, en la primera parte me dice que, además de los descritos en los niveles anteriores, el estudiante que se ubica en ese nivel debe seleccionar información, señalar errores y hacer distintos tipos de transformaciones y manipulaciones aritméticas y algebraicas sencillas. Entonces, fíjense que esas manipulaciones y transformaciones no aparecían dentro del descriptor general del nivel 2. Esas son nuevas cosas que debe hacer un estudiante que se ubica en el nivel 3. Pero, insisto, en la segunda parte del descriptor me dicen en qué contextos van a darse entonces esas transformaciones, esa lectura de la información, esas manipulaciones aritméticas o algebraicas. Y es en problemas que involucran conceptos como la proporcionalidad, los factores de conversión, las áreas, los desarrollos planos. Y ahora no es únicamente en esos contextos familiares o personales, sino que se va mucho más allá. Ya tenemos entonces contextos de tipo laborales, ocupacionales, ya tenemos contextos abstractos, contextos netamente matemáticos o contextos un poco más cercanos a las ciencias de divulgación científica, y desde luego también tenemos contextos comunitarios o sociales. Entonces, por ejemplo, nuestra pregunta del mapa de la ciudad, esa pregunta es una pregunta del nivel 3 de desempeño. Y fíjense que precisamente corresponde a un contexto donde yo encuentro información quizá no de mi vida diaria, no la típica, me refiero a la vida diaria del estudiante, ¿no? No la información que muchas veces se encuentran en la mayoría de textos, sino que ya va un poco más allá. La información que aparece ahí, las diferentes rutas, las diferentes consideraciones que se mencionan, están entonces ya un poco más en ese tipo de contextos comunitarios o sociales. Y en efecto, entonces aquí ya se comienzan a incorporar otros elementos ya de tipo conceptual. Si ustedes se fijan, el descriptor general del nivel 2 habla básicamente de gráficas con cuadrículas y líneas horizontales para facilitar la lectura. O sea, que estamos hablando básicamente de elementos relacionados con el pensamiento aleatorio, con la estadística, pero aquí entonces ya comienzan a aparecer conceptos como la proporcionalidad, que ya está pues desde luego relacionada con el pensamiento variacional. Vemos también que mencionan las áreas, los desarrollos planos, que están pues, relacionadas con la geometría, etc. Esos descriptores generales que estamos viendo están complementados con unos descriptores mucho más específicos. Entonces quiero que por favor avancemos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver algunos ejemplos de esos descriptores específicos de cada nivel. Entonces, por ejemplo, para el nivel 2 tenemos dentro de los descriptores específicos el comparar datos de dos variables presentadas en una misma gráfica, cuando esa comparación que tengo que hacer no requiere hacer operaciones aritméticas. Es una comparación muy sencilla que busca entonces establecer cuál es mayor, cuál es menor, cuál está aumentando, cuál está disminuyendo, pero es una lectura como muy directa. No debo hacer entonces, según ese descriptor, mayores operaciones para clasificarme en el nivel 2. Ahora, si yo quiero pasar al nivel 3, vemos que uno de los descriptores específicos dice que debo comparar información gráfica, sí, pero además esa información debo poder compararla incluso en casos donde requiero hacer manipulaciones aritméticas. Entonces ya están dando un paso más para avanzar hacia el nivel 3. El segundo ejemplo de descriptor específico que tenemos ahí en el nivel 2 dice compara la probabilidad de eventos simples, casos favorables sobre casos posibles, cuando los eventos posibles son los mismos en ambos eventos y en contextos similares a los presentados en el aula.
para pasar al nivel 3, entonces debo estar en condición de comparar la probabilidad de eventos simples, pero incluso en casos donde los posibles eventos son diferentes, donde esos eventos posibles, casos posibles, son diferentes en los eventos que voy a comparar. Obviamente, a medida que yo aumento el nivel, también aparecen nuevos elementos que no aparecían en los niveles anteriores. Entonces, si bien algunos descriptores específicos pues me permiten hacer como esta identificación clara, que estoy aumentando en la complejidad de los análisis que estamos haciendo, entonces es probable que a medida que yo haga la lectura de esos descriptores específicos, también encuentre descriptores específicos que no están relacionados con lo anterior, sino que comienzan a aparecer, como por ejemplo el hacer manipulaciones algebraicas sencillas. Es algo que aparece en el nivel 3 como un descriptor específico del nivel 3, pero que no estaba presente en los niveles anteriores. También se menciona en el nivel 3 el seleccionar información necesaria para resolver problemas que involucran características medibles de figuras geométricas. Entonces, esas características medibles son, desde luego, el perímetro, el área, etcétera, de triángulos, cuadriláteros y circunferencias. Entonces, por favor, avancemos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ya muy rápidamente para cerrar nuestro encuentro el día de hoy de las pruebas PISA. Las pruebas PISA, como ustedes saben, son una prueba de evaluación internacional. De hecho, PISA significa Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes. Estas pruebas se administran a estudiantes de 15 años de todos los países que participan, tanto miembros de la OCDE como otras economías que expresan su intención de participar. Estos resultados permiten hacer análisis de brechas e indicar mejores prácticas entre los países y economías participantes. Hace un buen rato ya, cuando comenzábamos en la reunión, decíamos que muchas veces en PISA, cuando se hace el análisis de resultados, se enfoca mucho en qué pasó con la puntuación promedio. Subió, bajó, se mantuvo igual. Sin embargo, hay un valor agregado en las pruebas PISA, que es precisamente todo ese análisis de factores asociados, factores sociales, culturales, económicos, educativos, que están asociados al desempeño de los estudiantes. Desde luego, entonces, pues el instrumento PISA se compone de una prueba cognitiva, pues que evalúa las áreas de lectura, ciencias y matemáticas, y de una prueba de contexto. Al igual que con las pruebas saber que veníamos discutiendo, PISA también me entrega resultados de dos tipos. Me entrega información agregada en cuanto al puntaje, simplemente puntajes promedios por distintos grupos pues de investigación que ellos consideran relevantes, sector público versus sector privado, por ejemplo, desempeño de hombres versus mujeres en la prueba, etc. Pero también me entregan niveles de desempeño. Entonces quiero que por favor avancemos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva aparece un mini resumen de los resultados de matemáticas, en especial en lo que respecta a los niveles de desempeño. Las pruebas PISA en matemáticas tienen en realidad 6 niveles de desempeño. En el caso de Colombia, el 66% de los estudiantes están clasificados en los niveles 0 y nivel 1. Y pues solamente ese 34% restante logra alcanzar el nivel 2 o superior. Ese nivel 2 es como el punto de corte que la OCDE considera como el mínimo satisfactorio en los estudiantes que presentan la prueba. ¿Qué me dicen los niveles de desempeño de los estudiantes que alcanzan ese nivel 2? Esos estudiantes son estudiantes que pueden interpretar y reconocer situaciones en contextos que solo requieren una inferencia directa. Entonces, fíjense que esta descripción que estamos haciendo era muy parecida a lo que veíamos hace un momento cuando hablábamos de las pruebas Saber 11, del nivel de desempeño 2, el nivel de desempeño 3. Entonces, estamos hablando aquí de una lectura directa, de una lectura de la información de manera sencilla. No necesito hacer mayores inferencias ni hacer una cantidad de operaciones muy alta para poder hacer una lectura de la información. Eso es lo que caracteriza ese nivel 2.
También el extraer información pertinente de una sola fuente y hacer uso de fórmulas o procedimientos elementales. Entonces, hace un momento veíamos que, por ejemplo, que el nivel 3 de desempeño de las pruebas de 11 estaba también caracterizado por el hacer uso de expresiones algebraicas y operaciones aritméticas básicas. Entonces, eso también aparece aquí en el nivel 2. Entonces, vemos que las pruebas PISA, independiente, pues, de que obviamente tienen unos referentes internacionales, realmente los niveles de desempeño están estrechamente relacionados con los niveles de desempeño que nosotros también encontramos en las pruebas nacionales, esas áreas que se estaría entonces recomendando a partir de los resultados de las pruebas PISA que mejoremos, al menos en el caso de matemáticas, están muy cerca de los resultados que nosotros desde las pruebas nacionales ya habíamos detectado que debían mejorarse, que debían fortalecerse. Finalmente, en esta diapositiva, en la parte inferior, vemos algunas descripciones de lo que caracteriza ese nivel 5. Entonces, dentro de ese nivel 5 se menciona el desarrollar modelos y trabajar con esos modelos matemáticos en situaciones complejas. El comparar estrategias y trabajar estratégicamente utilizando habilidades de pensamiento y razonamiento bien desarrolladas. El reflexionar sobre sus acciones y formular y comunicar sus interpretaciones y razonamientos. Entonces, fíjense que en efecto ese nivel 5 es un nivel ya muchísimo más estructurado desde el punto de vista mental, que requiere procesos bastante complejos. Y es bueno tenerlos como referencia, ¿no? Es bueno tener como referencia cómo puedo yo desarrollar de manera paulatina, con el trabajo en el aula, esas competencias en los estudiantes. Avancemos, por favor, a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo puedo yo entonces utilizar esos resultados de la prueba PISA, al igual a como hemos descrito la utilización de los niveles de desempeño para las pruebas de saber tercero, quinto, noveno y 11? Entonces, debemos ir a esos niveles de desempeño, ver esos niveles de desempeño, qué me dicen, y buscar la forma de traducir lo que los estudiantes ya están logrando, según esas evaluaciones, en lo que yo debería promover que alcancen mis estudiantes para pasar a un nivel de desempeño más avanzado. Una de las preguntas iniciales con las que partíamos nuestro taller, nuestro encuentro en el día de hoy, apuntaba a cómo podíamos entonces nosotros utilizar los niveles de desempeño, los resultados de las evaluaciones externas para priorizar contenidos. En este momento en el que en muchísimos encuentros los docentes nos dicen que pues, han buscado otras formas de trabajo desde la no presencialidad y que han tenido que realmente priorizar en efecto aquellos contenidos, aquellas competencias que son fundamentales. Yo creo que en ese sentido los niveles de desempeño dan una información muy valiosa de aquello que los estudiantes deben fortalecer, de aquellas prioridades que deberíamos nosotros entonces considerar a la hora de diseñar distintas actividades dentro del aula. Yo creo que podemos avanzar. En realidad ya pues este es el fin de nuestra presentación. Queremos darles las gracias a todos por su participación. Vamos a ver en los pocos minutos que nos quedan algunas preguntas que ustedes nos han hecho a través del chat. Bueno, hay varias preguntas de tipo metodológico sobre cómo se llega a la clasificación de los estudiantes en niveles de desempeño. Alguien, por ejemplo, nos dice, cada pregunta tiene su propio nivel, pero finalmente el estudiante es ubicado en un único nivel. ¿Cómo se llega a esa clasificación? Yo creo que de pronto, no sé si Alex está conectado en este momento. Bueno, yo les puedo contar rápidamente, hay un procedimiento técnico que evalúa, que realiza el ICFES durante sus evaluaciones, a partir del cual se establece puntos de corte en la escala en la que están medidos los resultados de los estudiantes. Por ejemplo, en Saber 11 mencionamos hace un rato que los resultados van desde 0 hasta 100. Y con base en los puntos de corte que se establecen en esa escala, los estudiantes son clasificados.
obviamente la clasificación y la descripción de lo que significa estar en cada uno de sus niveles de desempeño se hace a través de un ejercicio juicioso que desarrolla el ICFES, en donde participan diferentes docentes, diferentes profesores que revisan las preguntas que ustedes han visto, que aparecen clasificadas, y a partir de eso, de lo que se está evaluando en esas preguntas, de hecho, siguiendo un ejercicio muy similar al que hicimos hoy, en donde nos preguntábamos, esta pregunta que está aquí delante mío, ¿qué significa? ¿Cómo llego yo a resolver esta pregunta? ¿Qué aprendizajes están siendo movilizados cuando yo me enfrento a esta situación? Entonces, a partir de esas descripciones que hacen los docentes, a partir de las preguntas, se hace la descripción de los niveles de desempeño que caracterizan entonces a los estudiantes de cada grupo. Este ejercicio fue un ejercicio que se hizo ya hace varios años y los resultados son precisamente los que hemos compartido con ustedes, ¿no? La definición de esos niveles de desempeño se hace una sola vez al comienzo cuando se hace la línea base de una prueba, y luego se mantiene a lo largo de diferentes aplicaciones. Es importante, si ustedes tienen más dudas al respecto, pueden encontrar información en la página del ICFES o pueden utilizar sus canales, los canales del ICFES, para solicitar información más detallada si es el caso. Veamos alguna otra pregunta. Vemos algunos comentarios. Alguien nos dice, por ejemplo, que el trabajo debe ser desde el nivel básico, con experiencias significativas que permitan poner en contexto los conocimientos y competencias de los estudiantes. Muchísimas gracias por esa contribución. Alguien nos pregunta, ¿cuándo van a hablar de la relación entre los contextos de las comunidades educativas y los resultados en pruebas estandarizadas? Esta parte del contexto es una parte supremamente importante. De hecho, tanto las pruebas que evalúa el ICFES, Saber Tercero, Quinto, Noveno, Saber 11, incluyen información, unos cuestionarios sobre factores asociados que intentan dar luces al respecto de cómo influye el contexto de los estudiantes. También en las pruebas PISA hay información muy, muy valiosa sobre cómo influye, por ejemplo, la formación de los padres, padre y madre, en los resultados que tienen los estudiantes. También hay información, algunos estudios publicados en la página del ICFES al respecto. En realidad, obviamente, el área es bastante extensa y no la podíamos cubrir en una presentación tan pequeña como como en este espacio tan pequeño como el que tenemos hoy, pero pues los invitamos a consultar esas fuentes de información adicional. A ver, ¿qué otro comentario tenemos por acá? Alguien menciona que en una articulación de varios pensamientos que involucran dar una solución variable, más de una solución, considero que se permite aplicar habilidades de aritmética y geometría. Eso es muy cierto, en especial en matemáticas, la geometría, la aritmética, son los campos donde uno explora eso que ya mencionaba hace un momento, sobre las distintas formas de solucionar problemas, que hay distintas vías y que esas distintas vías pueden ser correctas o pueden ser correctas, pero aún así tener ventajas o diferencias las unas sobre las otras. Alguien nos pregunta cómo se seleccionan los estudiantes para participar en PISA. Hay algunos requerimientos básicos para participar en PISA sobre la muestra. En realidad, la selección de la muestra no la hace Colombia. Colombia entrega al consorcio que administra la prueba, que diseña la prueba, que se encarga de toda esta parte logística, una base, un marco muestral, donde aparecen todos los estudiantes de colegios, tanto públicos como privados, que cumplen con esas condiciones para formar parte de la población evaluada. Entonces, Colombia entrega ese marco muestral al consorcio encargado, y es el consorcio el que debe entonces hacer la selección de la muestra. Entonces, eso es algo importante a la hora de pensar en las pruebas de PISA, porque realmente la muestra, que muchas veces hay muchas dudas al respecto, en realidad esa muestra no se escoge en Colombia, esa muestra se escoge a partir del marco que en efecto entrega el MEN, con la lista de estudiantes que se encuentran en el rango de edades, pues que a grosso modo se describe como 15 años, pero que de hecho entran en el detalle de decirnos en qué periodos deben haber cumplido años
para poder participar tanto en el piloto como en el estudio principal. Toda esa información se entrega con base en la información disponible en el CIMAD, se le entrega a la OCDE, al consorcio que administra las pruebas, y ellos son los que seleccionan la prueba de cada país. Creo que realmente ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero despedirme de ustedes sin antes invitarlos a diligenciar el link que se ha compartido en el chat donde ustedes pueden colocar su participación hoy, el link de asistencia, y por favor invitarlos a que participen en las diferentes actividades que se han preparado esta semana. Vemos que hay muchísimas preguntas sobre, bueno, y esto que estamos viendo aquí, bueno, ¿qué relación tiene con la pandemia que estamos viviendo, con la situación tan dura por la que estamos pasando? En ese sentido, una de las actividades que se ha desarrollado para esta semana es precisamente un documento colaborativo, un espacio colaborativo donde ustedes nos pueden contar un poco cómo ha cambiado la evaluación de aprendizajes ahora en esta situación por la que estamos pasando, afrontando pues los retos de la no presencialidad. Entonces, si ustedes van al micrositio de la Semana de Desarrollo Institucional, van a encontrar allí 3 espacios, 3 wikis, 3 espacios, como les decía hace un momento, colaborativos donde ustedes van a poder contarnos sus experiencias. Creo que en los eventos que hemos realizado, pues con diferentes actores de la comunidad educativa, hemos visto que cada uno de los docentes, desde su contexto, desde la realidad y los desafíos que le presentan sus estudiantes, sus familias, realmente han tenido unas ideas maravillosas para continuar la formación que se ha venido realizando durante la estrategia Aprende en Casa. Entonces, al respecto, los invitamos a que participen en ese espacio en particular, donde ustedes pueden contarnos un poco cómo ha sido su ejercicio. Dime, Pati. Cristian, es que Maribel quiere hablar, entonces vamos a ver si lo logramos aquí. Vale, ¿tú la conectas? Sí, listo, Mari. Listo, no sé si se alcanza a escuchar, ¿me cuentan? Sí, perfecto, Mari, perfecto. ¿Sí se escucha bien? Sí, yo te escucho perfecto. Bueno, Cristian, muchas gracias. Yo, pues agradecerte, he estado muy atenta, he seguido muy cerquita el desarrollo del taller, me parece que es un buen ejercicio y quisiera solamente complementar con este mensaje. Cristian ha dejado unos asuntos muy importantes y es cómo ir más allá del número cuando nos muestran los resultados de las pruebas. El número, el porcentaje, la categoría, el ranking, es lo que normalmente se publica en los medios de comunicación, pero la riqueza que tienen los resultados es esto que hoy Cristian trata de poner en evidencia a través de cada uno de los ejercicios que fue desarrollando. Y lo más importante es que esto ustedes lo puedan complementar con los resultados de la evaluación, de las evaluaciones que ustedes realizan con sus estudiantes en los diferentes grados y en las diferentes áreas, porque como él también ha insistido, pues es un ejercicio que se puede hacer con ciencias, con lectura, con sociales, con ciudadanas, con inglés, con todas las áreas que evalúan esas pruebas internacionales y, por supuesto, complementar. Es decir, las pruebas externas, Bogotá ha sido siempre el criterio que las pruebas externas solamente son un criterio de calidad de los muchos que están establecidos como criterios de calidad educativa en la ciudad. Entonces, lo más importante es que ustedes puedan, y es la invitación que les hacemos, que puedan recoger estos elementos de aquí, que puedan acercarse a los documentos que Cristian reiteradamente les ha mencionado y que yo lo hago nuevamente. Hay un informe detallado de resultados que recopiló la información desde 2016 hasta 2019 de todos los estudios y evaluaciones en los que participaron sus colegios, que los debe tener cada rector. Si no los tiene él, los debe tener el director local y estará en camino de entregárselos. Con ellos entregamos
parte de esta presentación que presentó Cristian, y están todas y cada una de las áreas, las gráficas, ejemplos, está muy detallada cada cosa, pero además va información sobre las pruebas CER, sobre la encuesta de clima escolar, sobre el sistema de monitoreo de educación inicial. Va mucha información ahí que ustedes pueden recoger. Está lista la presentación. Entregamos también una propuesta de taller, una propuesta de guía, y les dijimos en la notica que les entregamos a los rectores que pues es una guía, es nuestra contribución. Igual pueden modificarla, ajustarla, y es aquí donde tienen un rol muy importante los coordinadores, porque ellos saben cómo pueden organizar el trabajo por sedes, por áreas, por ciclos, si lo llevan al consejo académico. Bueno, en fin, tienen muchas posibilidades. Nuestra tarea es ir aportando esos elementos que son complementarios. La tabla que mostró Cristian también es un análisis que muestra dónde están los asuntos que se deben fortalecer en cada uno de los ciclos en los que están los estudiantes. Organizamos primero, tercero, cuarto, quinto. Bueno, ustedes lo pueden ver ahí en la tabla, y son elementos que contribuyen, pero como digo, eso suma a sus propios análisis, a la revisión de sus propios resultados en cada uno de los grados en los que ustedes trabajan, en cada una de las áreas en las que ustedes trabajan. Ustedes, desde su experiencia y desde su formación como licenciados en ciencias, en matemáticas, en sociales, en lenguas, en literatura, lo que pueden hacer es cotejar, ir también sacando análisis, haciendo esas investigaciones con sus estudiantes, mirando y identificando a través de diferentes ejercicios qué es lo que pueden ir percibiendo, cómo pueden hacer unas nuevas propuestas evaluativas para trabajar con sus estudiantes en el medio de este nuevo ambiente de aprendizaje. Entonces, estamos de todas maneras atentos. Le pido a Anita que por favor en el chat ponga el correo de evaluación, por si tienen alguna otra inquietud, ustedes nos la puedan hacer saber, y por supuesto pues todo el material está dispuesto en la red académica, en el sitio Evaluar para Transformar, y estamos a su disposición, a su servicio, para apoyarles en todo este proceso. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias a Maribel y a todo el equipo que nos ha estado acompañando de parte de la Dirección de Evaluación, y por supuesto, desde luego, a todos los asistentes que han participado activamente, juiciosamente a lo largo del taller. Muchísimas gracias, y pues esperamos encontrarnos en otros eventos a lo largo de la semana. Hasta luego.